Ok, este video va a ser de lo más básico que voy a subir porque eh, esto es no una forma de cómo crear una estrategia, sino de cómo entender el mercado financiero, ¿ok? Porque si no entendemos esto, no entendemos nada, ¿ok? Entonces voy a explicar desde lo más básico de las velas hasta la estructura del mercado, ¿ok? Esto en un solo video, ¿ok? Porque he visto que hay varios videos dispersos, entonces mejor en uno solo, ¿ok? Entonces, es lo más básico, no sirve para crear una estrategia, esto solo es para entender, ¿ok? Solo para entender. Eh, Recalco, esto no sirve para una estrategia, ¿ok? Entonces, ok, vamos rápido y es lo más básico y no, y esto la verdad creo que cualquier persona lo entendería en 30 minutos, ¿ok? En nada más, ¿ok? Primero que todo tenemos tres velas, ¿ok? Tenemos eh, la bajista, tenemos la alcista y tenemos la neutral, ¿ok? Esta básicamente no te dice nada, ¿ok? Esta vela en un contexto te diría algo, pero ahorita no te dice nada, ¿ok? Entonces, las velas, ¿qué son las velas japonesas, ¿ok? Las velas japonesas reflejan el... Aquí me equivoqué, esta es la apertura, ¿ok? Las velas japonesas reflejan los puntos por donde se ha movido el precio, ¿ok? Por ejemplo, supongamos, ¿ok? Esta es la vela, esta es la vela roja, ¿ok? La vela roja abre aquí, ¿ok? Entonces, para hacerle un mejor ejemplo, espero que lo tomen captura, no sé. Supongamos la vela abre aquí, ¿no es cierto? Entonces, si la vela abre aquí, significa que va a ser un bajo, ¿ok? Va a ser el bajo. Hasta aquí voy a hacer un movimiento como para que más o menos me entiendan. Va a ser un bajo. Después de ese bajo, ok, después de ese bajo, me va a dejar una mecha acá, si es que se retrocede, ¿ok? ¿Me entienden? Y lo mismo acá. Ok, aquí me va a ir dejando una mecha, así se mueve el precio. Me va a dejar esa mecha, así. Me va a dejar una mecha porque hasta aquí se movió. Y si cierra hasta acá, eh, cerraría ahí. O si baja más, si baja más, me dejaría otra mecha, ¿ok? Y aquí quedaría en la apertura, ¿ok? Ok, se lo explicará de mejor, más, de una forma más adelante, ¿ok? De una mejor forma. Lo mismo acá. Supongamos, supongamos, voy a explicaros como un ejemplo, ¿ok? Supongamos, tenemos una vela acá, ¿no es cierto? Tenemos esta vela verde, ¿ok? De la manera de que aquí es donde cierra el precio. Aquí, porque es una vela alcista, ¿ok? Aquí es el cierre. La siguiente vela iniciará donde cerró el precio, ¿ok? Entonces, si aquí cierra el precio porque es alcista, significa que aquí va a iniciar la siguiente vela, acá, ¿ok? Entonces, bueno, dibujemos, ¿ok? Va a iniciar la siguiente vela aquí porque es alcista, ¿ok? Entonces inicia acá y va a empezar a moverse, ¿ok? La siguiente vela podrá ir acá bueno, eso no sabemos, no tenemos ningún contexto, ahorita solo es por fines ilustrativos esto de las velas, ¿ok? Entonces, ¿qué hará la siguiente vela? Supongamos que la siguiente vela hipotéticamente hace esto, ¿ok? Hace esto, que ya tendría que estar en rojo aquí. Bueno, se pondría en rojo, ¿ok? Hace esto. Ahora, después de esto, hace un retroceso hasta acá, ¿ok? Ahí te va a dejar una mecha. Y hace esto, ¿ok? Y no cierra acá, sino que cierra más acá, ¿ok? Entonces nos dejaría como una mini mecha, porque las mechas significa el lugar por donde estuvo el precio. Es como la sombra del precio, ¿ok? Pero no llegó a cerrar, ¿ok? Entonces, básicamente, el precio hizo esto. Aquí fue su máximo, aquí fue su mínimo, aquí fue su máximo, aquí fue su mínimo, ¿ok? Aquí fue su, donde cerró, ¿ok? Aquí fue la apertura, ¿ok? Apertura. Buenísimo, ¿ok? Apertura, cierre, máximo, mínimo, ¿ok? Hasta aquí es donde el precio es lo mínimo que bajó. Aquí es lo máximo que subió. Aquí es la apertura. Aquí está el cierre, ¿ok? Nada más, ¿ok?
Ahora, estas velas pueden ser de cualquier temporalidad, pueden ser de 1 minuto, pueden ser de 2 minutos, pueden ser de 3 minutos, etcétera, ¿ok? O sea, de cualquier temporalidad, ¿ok? Etcétera. Significa que esta vela que puedes ver de aquí puede ser de 1 hora, 4 horas, 3 minutos, 1 minuto, no importa, ¿ok? Ahora, veámoslo aquí. Y solo les estoy explicando las velas, no digo qué vela es más importante que la otra. Sigo insistiendo, esto solo es un video ilustrativo de qué son las velas japonesas y con ejemplos, ¿ok? No es ninguna estrategia, ¿ok? Supongamos, ¿ok? Veámoslo aquí. Aquí tenemos una vela alcista, si se dan cuenta. Estamos viendo en la temporalidad diaria, ¿ok? Aquí tenemos una vela alcista. Aquí está su máximo, su mínimo, significa que el precio hizo esto y regresó. Y hizo esto y regresó hasta acá, ¿ok? Haciendo que el precio deje sombras en el camino, si se dan cuenta. Entonces, la siguiente vela, lo más probable que haga no lo sabemos qué va a hacer, ¿ok? Pero em, aquí nos damos cuenta y aquí está el máximo, aquí está el mínimo, aquí está el cierre, ¿ok? Aquí está el cierre. Aquí es donde tendría que abrir la siguiente vela, ¿ok? Entonces vemos qué hace la segunda vela, ¿ok? Exacto, y aquí está la segunda vela. Aquí, ¿qué pasó? Aquí esta vela abrió acá. Hay días en los que no abre acá, va a pasar. Esto es en temporalidad diaria, ¿ok? Entonces la vela abrió acá, ¿ok? La vela abrió acá, esta es la apertura, ¿ok? Este es el mínimo que hizo. A ver, entonces este sería apertura, este sería el mínimo que hizo, este sería el máximo que hizo, máximo, y aquí es donde cerró, ¿ok? Aquí es donde cerró. Cierre. Listo. Ahora, vamos a ver, la siguiente vela tendría que abrir donde cierra la siguiente, ¿ok? Esta cerró aquí, ahora vamos a ver la siguiente. Exacto. La siguiente vela, ¿qué hizo? Cier- a- Abre acá, ¿ok? La siguiente vela abre acá, la siguiente vela abre acá, aquí la apertura, ¿ok? La siguiente vela, ¿qué hace? Aquí es el máximo de esta vela, ¿ok? Ok. Máximo, apertura, este es el mínimo y este es el cierre, ¿ok? Porque aquí es donde cierra el precio en una vela bajista, acuérdense. Listo. Hasta ahí entendemos todo lo que es velas, ¿ok? Sigamos. La siguiente vela, ¿ok? Se supone que abre donde cierra la anterior vela, ¿ok? Entonces, hasta ahora, entendemos que la siguiente vela abre donde cierra la siguiente, ¿ok? Sigo insistiendo, esto no es una estrategia. Veamos dónde hace la siguiente. Ok. A veces puede pasar esto, ¿ok? Puede pasar de que la siguiente vela no abre donde cierra la siguiente, ¿ok? Entonces, la siguiente vela abre donde cierra la siguiente y la siguiente no, ¿ok? La siguiente vela no abre donde cierra la siguiente, ¿ok? Y nos va a dejar esto, ¿ok? A veces nos va a dejar como un gap enorme aquí. Espera, voy a poner esto mejor. Nos va a dejar un gap enorme aquí, pero algo nos va a dejar, ¿ok? Entonces, a veces va a pasar esto, ¿ok? Donde la siguiente vela, aquí como es alcista, bueno, no sé si tomaron captura del principio del video, ahí debe aparecer lo que, lo que, em, de cómo abren las velas, de dónde abren, donde cierran, ¿ok? Entonces, aquí es donde abre esta vela, ¿ok? Aquí es donde abre la vela, ¿ok? Ah, no, aquí abre la vela, ¿ok? Aquí abre la vela
esta es la apertura de la vela. Aquí es el mínimo que hizo esta vela, ¿ok? Hizo el mínimo hasta aquí. Ahora, aquí es donde cierra esta vela, cierre de vela. Y aquí es donde el máximo que hizo, ¿ok? Y esto es porque es una vela alcista, ¿ok? Ahora, veamos. Siguiente. Lo mismo, ¿ok? Lo mismo. Aquí, si se dan cuenta, este es el máximo que hizo. Aquí, lo mismo, cerró la vela aquí. Aquí abrió. Miren, aquí abre donde, si se dan cuenta, aquí es donde cerró y aquí es donde abre la siguiente vela. Y aquí es el mínimo, ¿ok? Solo es una forma de entender el mercado. Esto no es una estrategia, ¿ok? Entonces, ahí es, y es que hay que especificarlo porque hay bastantes mentores que no lo especifican, ¿ok? Y quiero que tengan claridad en esto. Esto no es de una estrategia, nada, y no vamos a saber la dirección del mercado solo con saber leer velas, ¿ok? Em, siguiente. Ok, si se dan cuenta, ese día, la, este es el máximo que hace esta vela, ¿ok? Lo mismo, este es el mínimo que hace esta vela. Aquí la vela abre acá. Acuérdense que es una vela bajista y aquí es del cierre. Aquí tenemos un caso donde la siguiente vela no abrió, o sea, no abre donde cierra la siguiente, ¿ok? Aquí a veces puede pasar eso donde amanece el siguiente día en un precio de entrada, no en este, sino un poco más bajo, un poco más alto, pero eso puede pasar, ¿ok? Pero normalmente pasa que donde cierra la anterior vela abre la siguiente, ¿ok? Normalmente suele pasar, ¿ok? Entonces, así, que la siguiente vela no cierra donde no abre la siguiente, ¿ok? Ahora veamos lo siguiente, ¿ok? Igual, mínimo, aquí abrió, ¿ok? Aquí cerró, aquí fue la apertura, aquí fue el máximo, ¿ok? Veamos qué hace la siguiente. Lo mismo, aquí hizo un mínimo, ¿ok? Aquí hizo el cierre, ¿ok? Aquí hizo una apertura. Esto se podría considerar una vela neutral porque es una vela de indecisión, ¿ok? Normalmente en estas velas que no hay nada claro, es una vela de indecisión, ¿ok? Máximo, mínimo, apertura y cierre. Y así la siguiente, y la siguiente, y la siguiente vela, ¿ok? Entonces, por ahora, así funcionan las velas japonesas, ¿ok?